En el tema de los piquetes ya, ¿eh? Yo decía, bueno, ya inventaron un movimiento antipiquetero nacional en el mapa, que tiene su razón de ser. Uno puede estar más de acuerdo en el desacuerdo. ¿Por qué, Ramiro? Bueno, estamos cansados. Los argentinos venimos con esta situación hace 2 décadas. Ya es parte de nuestra cultura y no lo tenemos que aceptar. Lamentablemente no hay voluntad política de correr a los piqueteros. Los piqueteros están incumpliendo el Código Penal en el artículo 194. Tienen una sanción de 3 meses a 2 años. Pero ¿por qué no la aplican? En el Código Penal también aparece cuando una persona roba. Y si está robando, un policía lo agarra y lo mete preso. ¿Por qué no lo hacen en este caso? ¿Es así, Silvina? Exactamente, es el artículo 194, te digo lo que dice: el que sin crear una situación de peligro común impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, agua, etcétera, etcétera, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años. Y mientras en la pantalla vemos el show, el recital, no es Lollapalooza, no es el Quilmes Rock, perdón, que es el piquetero Palooza. Claro. Bueno, paren un poco, pónganse un límite, muchachos, pónganse, autolimítense, perdón, Ramiro, entonces... Bueno, esta situación hace que nos tengamos que agrupar los ciudadanos. Lanzamos un sitio web, movimientoantipiquetero.com.ar. Ya estamos casi a las 3.000 personas. Seguramente en los próximos días se va a seguir sumando gente. La cantidad de reclamos que llegan de gente que lo pasa en todo el país esto. Porque nosotros estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, pero hay piquetes en todas las partes del país. No, ayer había uno en Salta que era tremendo. Y acá en este costo no está incluido la limpieza, no está incluido los comerciantes, como decía Alfredo. O sea, es una situación que es seria. Porque esto, hay costos indirectos después. ¿Quién va a venir a invertir a la Argentina cuando llega y ve que está la calle cortada y nadie hace nada? Ahora le voy a pedir la opinión a todos, pero repasemos las placas, por favor, porque me parece impactante. Y sobre todo, que vuelvas a explicar, además de ver los números. No sé si las tenemos nosotros también, las placas, ¿no? Ahí está, ahí las tenemos nosotros. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo toman estos costos? Bueno, calculamos de acuerdo a... Hay una herramienta que hay en internet que uno puede calcular cuánto está atascado el tráfico y cuántos autos hay. O sea, es una herramienta que nos brindó esa información. A partir de ahí pudimos empezar a hacer los cálculos de acuerdo al costo que tiene una persona que no está yendo al trabajo según un salario promedio. Tomamos un salario promedio y dijimos, bueno, una persona está yendo a trabajar. ¿Cuánto está perdiendo su productividad? Y ahora estamos viendo esto. Ahí está. Exactamente. Vamos. Y esto es, por un lado, los manifestantes que están 2 días sin trabajar. Supuestamente el gobierno está diciendo que tiene índice de desocupación que son un éxito. Entonces, o sea, ¿por qué no ponen a la gente a que pueda ir a buscar un trabajo? Ayer grabó y dice que la gente laburaba los planes. Bueno, deberían. Según la ley deberían. Sigamos con los números y después... Después tenemos el costo, que es la gente que está en auto. Esas son las personas afectadas. Ahí están en cantidad de autos y en cantidad de personas afectadas por colectivo. Tomamos un 1,5 promedio que puede haber en un auto y cuántos autos afectaron en estos 2 días de acampe. Y por último, las personas en el colectivo. Y a partir de ahí llegamos a la cantidad de personas que fueron afectadas. ¿Y después tenías el costo laboral o es eso? Y después está el costo laboral, que está en la otra placa. Pasémoslo, por favor. Que son, en total, 200 millones de pesos. ¡Wow! El costo de los manifestantes que no están trabajando, 82 millones de pesos. El costo laboral de los que están en auto, 40 millones de pesos. Y el costo laboral de la gente que está yendo en colectivo son 73 millones de pesos. Es una locura, Licha. Bueno, esto es un indicador más de lo que nosotros denominamos la agresión al sector privado. Porque, a ver, Ramiro, dijiste había 20.000 personas en el acampe. 15.000. 14.884 según la herramienta. Ahí tenés que estar pensando que dividido 3 son 5.000 pymes. Porque es el promedio de cuánta gente te genera una pyme cuando inicia. Pero si le va bien en un país normal, esas 5.000 pymes tienen 8 empleados dentro de 5 años. Con lo cual, tenemos 40.000 personas. Es decir, en un país normal, no en Argentina, ¿no? Tomar 8 empleados le tenés que una medalla. Lo que decía Ramiro, que esto tiene 20 años de historia, son 20 años de fracaso en la intención. Ni siquiera logran el objetivo. No van a lograr el objetivo, no van a ganar más guita, el gobierno no les va a dar más nada porque hay un negocio atrás de que eso perdure toda la vida. Y es una agresión al sector privado porque en realidad nosotros podemos contratar a esas personas. Cambiame la ley laboral, bajame los impuestos a esas personas del sector privado pasado mañana. Sí, y ahora, ¿por qué no entran? Primero porque están fogoneando una cultura del no trabajo, porque el salario de
de un plan está muy cerca del salario neto de un trabajador, lo cual está mal. Eso es debido a la enorme carga impositiva que tiene el salario de un trabajador. Y en segundo lugar, porque hay trabas al sector privado que es imposible contratar gente. Y ahora, te doy un detalle, trabajo a una cuadra del Ministerio de Trabajo hace 20 años. ¿Y cómo el local llegás? Sí. Ya estoy acostumbrado, ya es parte de mi cultura, lamentablemente. No te peleaste con nadie, ¿viste? Porque te generan situaciones de violencia. Bueno, hay gente que no se anima a cruzar, porque están con palos. ¿Cómo no se anima? Claro, hay gente que camina 2 cuadras más para no cruzar por delante de ellos. Es natural eso. Vos ves un grupo de gente que está de forma de amenaza y cruzás la calle. El local comercial que está al lado del Ministerio de Trabajo no se lo pueden alquilar a nadie. Claro. El propietario de ese local ya lo perdió. Por la cantidad de veces que hubo piquetes en el Ministerio de Trabajo. Ahora, milagros uno no hace. Se ríe, mirá que se ríe. Y después, mamita querida de mi corazón, ¿qué dice Feletti? ¿Qué está diciendo? Diana Mondino, buenas noches, gracias por atendernos. Diana, esta mesa de lujo te saluda y te escucha. ¿Cómo estás? Muy bien, pero teniendo al hacha ahí, que sabe mucho más que todos nosotros porque está en la calle todo el día, bueno, espero poder agregar algo. Bueno, a ver, ¿qué dijo Feletti? Bueno, él dijo que milagros no hace y no me sorprende porque todos sabemos que un control de precio no va a funcionar. En realidad hay mucha historia, los famosos 4.000 años de historia, pero sobre todo que hay una inconsistencia. Subir algunos de los elementos que son un costo muy importante, como es por ejemplo el gasoil, y que no hay más remedio que subirlo, porque se está importando a un precio muy superior al que se está vendiendo. Mantener un elevadísimo nivel de gasto público, aumentar el gasto público. Tuvimos la sequía terrible de enero y febrero que afectó alimentos, más la emisión, pero digamos, como ellos dicen que es multicausal, fíjate que menciono al final la emisión, todos esos elementos hacen que suban los precios. Entonces, el creer que pidiéndole a una empresa que retrotraiga los precios va a tener éxito, al mismo tiempo el gobierno tendría que retrotraer impuestos también, y no lo hace. Entonces se genera una imposibilidad de hacerlo. Es indispensable que las paritarias comiencen a aumentar los salarios, porque la gente tiene unos ingresos que son bajísimos. ¿Cómo puede aumentar salarios una empresa si tiene que bajar los precios? Hay una inconsistencia ahí que realmente es preocupante. Y después cuando uno ve la plaza, los acampes y la lógica económica que tienen esos acampes, se agarra más la cabeza todavía, ¿no, Diana? Bueno, fíjate que hoy tenés una diferencia que se ha mantenido a lo largo de estos 2 años del gobierno de Alberto Fernández, 2 años y medio casi ya, en donde tenés un salario mínimo cuyos impuestos son más altos que lo que se paga en un subsidio. Entonces, si el gobierno dijera, hey, en vez de pagar este subsidio, le perdono los impuestos a quien contrate a una persona por el salario mínimo, el gobierno se ahorra de pagar, es cierto, no va a cobrar más impuestos, pero total no los cobraba de todas maneras, claro. Y esas personas pueden comenzar a tener un trabajo, a tener una dignidad. Y para el empleador es muy importante porque tenemos una situación en donde el salario es bajo, muy bajo para las personas, pero es caro para la empresa por todos los impuestos que tiene. Entonces, esto es una propuesta que está dando vuelta desde hace mucho tiempo, y ahora que hay tantos planes es más evidente todavía. No puede ser que los impuestos al trabajo sean más altos que lo que se paga de plan. Es inconcebible. Es una locura. Diana, gracias por el tiempo. Queríamos escuchar esta mini clase magistral tuya para seguir pensando juntos, ¿no? Además, la inflación se está acelerando, ¿no? Algunos están hablando no hablan de hiper, pero hablan de una altísima y peligrosa inflación. Roberto Cachanó, que ya habla de 3 dígitos, si se sigue proyectando esta aceleración. Pero fíjate, Luis, que el gobierno arrancó el año firmando un 50-60% de inflación anual. Nadie firma eso. Y ahora están festejando, fíjate, el dato de pobreza. Argentina es el único país del mundo que festeja que la fiebre baja de 42 a 41. O sea, que no que te cures. Entonces, acuérdate, si mañana da el índice de precios, da 4%, 3%, dice, uy, mira qué bien que andamos. Mira, te voy a decir algo. La iniciativa de Feletti de retrotraer, y mira las palabras, porque ahí el Graf decía bien las palabras maleficio, sí, diablo, ahora hablan de milagro. Mira, en la Edad Media, cuando se hablaba de maleficios y diablos, terminábamos en la Inquisición. O
sea, las tribus hablan de eso. Cuando no tienen racionalidad, cuando no apelan a la ciencia, apelan a cualquier cosa. Hoy Guado de Pedro dijo, no nos gusta la Corte Suprema, que se voten los jueces. Todos los días tienen una locura diferente. Y permitime que la Inquisición moderna se llama control de precios, cepos, esta intención de retrotraer precios. Como decía Diana, si retrotraemos impuestos a la época en que no había inflación, tenemos que irnos a la década del 30, ganancias era el 2%, ingreso bruto no existía, el IVA no existía. Entonces, vamos por parte, porque buena parte de los precios altos se explican con, en el caso de alimentos, en la industria que conozco, 45% de los impuestos. Son impuestos, en las bebidas 51%. Ya no sabemos si las cosas se hacen con materias primas o con impuestos. O con impuestos, los autos. Y lo que más me preocupa es que tenemos a un Feletti que quiere ir a Salta, agarra la ruta 3, llega a Bahía Blanca y dice milagros no hago. Y obvio, maestro, claro. agarraste para otro lado. Desde que asumió Feletti, estamos sacando la cuenta, la inflación creció en octubre, asumió, ¿no? Sí. El 18,4% Feletti. Nancy Pastorino, con una grabación, su voz y la defensa de sus derechos, hizo, a mi entender, un buen, lindo desastre. Mirá. Bueno, yo le transmito lo que me dijeron que le diga. Que si no viene, lamentablemente vamos a tener que hablar con los dadores de carga y cortarle el laburo. Bueno, está bien, iremos a la justicia, iremos a los canales de televisión, iremos al presidente, iremos a la Lilita Carrillo, iremos a todos lados, porque yo no debo. Ustedes no me pueden cortar la fuente de trabajo y si no cierro y ustedes denle trabajo a la gente, pues si yo no debo nada. No, yo no voy a aguantar más. Ustedes vienen y me cortan la fuente de trabajo en algún cliente o me paran, yo te juro que voy, me encadeno y hablo con el presidente. Y vamos a ver. Porque yo no debo plata a nadie. No tengo plata, no tengo ningún empleado en negro. Y basta de aprete, basta, estoy cansada. Soy una mujer para que 4 tipos me traten como un trapo de piso. Bueno. Voy a hacer la denuncia a la fiscalía, porque esto lo tengo todo grabado. Que trabajo 12 horas, me rompo el culo acá para que vengan ustedes y se lleven 500 lucas. Te juro, vos me parás el transporte y yo voy a todo lado. Una sola mujer, muy bien, aplausos. Una sola mujer, cada vez que lo veo me gusta más. Una sola mujer contra 4 patotes. Sí. Permitime. Dale. Esto es una práctica muy habitual. Sí. Esto de que una mafia sindical, sí, que en público cuando le hablan a los muchachos se tragan las heces, después, viste, se ponen taquitos, porque son raros. Pero permitime esto. Hay un movimiento empresario antibloqueo en el cual pertenezco y lo que hacemos es que la gente que se siente apretada, intimidada, porque es muy habitual darle el aporte al sindicato para que no te joda, a Tilra, los camioneros, el sindicato son muy picantes con ese tema, ir a la justicia. Por suerte hay juezas con agallas que actúan y pasa lo que pasa ahora. No, y hay cada vez te hablo de Verónica Racini, te hablo sí, de un montón de gente que combatió esto y realmente es muy honorable. Y el sector privado se está levantando. Lo que hace Ramiro, lo que hacemos en el movimiento, lo que va a pasar el 23 de abril con la marcha del campo, con el apoyo de todas las pymes en todas las ciudades. Nos estamos levantando porque hay una agresión brutal al sector privado que se conecta directamente con la marcha. Con la no es verdad que en San Pedro estaban pidiendo aumento de salario, eso es falso. No es verdad que Moyano presione por aumento de salarios. Si le compraron los salarios, si le preocupan los salarios, bajen el impuesto de salario que es el 75%, muchachos. Claro que sí. Entonces, ¿de qué me habla? Una línea, ¿puedo decir de esto, Ramiro? Mirá cómo lo quedó Ramiro Marra. Quedó ahí tirado diciendo, me vencieron, la burocracia me venció. El tema es que ya uno no se sorprende, ya lo toma como costumbre. Todos los días tenemos un dato así, decís, pero... Eso es un bombardeo para el país. Es un bombardeo todo el tiempo de noticias, de demostrar que el país está roto, que el país no funciona, pero no por culpa de nosotros. O sea, Gustavo lo dice muy bien, somos el privado, nosotros tenemos que trabajar. Son ellos los que están haciendo que esto funcione mal. Es esto que nosotros llamamos la casta política. O sea, no cambian nada. Cambian los gobiernos y siguen tomando las mismas medidas que no funcionan. Es una locura. Y por supuesto que después empiezan a hacer todos estos arreglos que no sirven de nada. Porque no son arreglos. Son una mentira. Son tipos que... yo creo que es el peor gobierno de la historia. Algunos pueden decir, no, De la Rúa, comparémoslo con De la Rúa. Yo creo que De la Rúa no mentía. Estos mienten. De la Rúa era ineficiente, inútil. Estos son ineficientes, inútiles y aparte te mienten. Churchill era Rúa al lado de esto, ¿no? Entonces, sí, es Churchill. Esto lo van a levantar, Chachi. Que lo levante, ¿no? Es una cosa obvia. Con $150 las hojas, $600 no le alcanza. Mirá si será inviable ese sistema, perdóname, Ramiro. No, por supuesto. Que para nosotros, 180 impuestos, 100 mecanismos de recaudación, viene la FIM y dice, dame toda la información, te tenés que bajar los pantalones enteros y no les alcanza.
Ahora ellos dicen, no, yo información de fulana de tal no brindo, yo quiero importar una cosa, no pago los impuestos, buenísimo. Sí, pero cuando no me gusta el índice de pobreza... La asimetría que hay entre el sector privado y el sector público.